No, pero está bien, ahí mira. No, pero yo no. Mayra, te voy a dar la oración. Bueno, ya estamos aquí. Bien, buenas noches, mis queridos hermanos, a todos aquí, los que están presencialmente aquí en la iglesia, como los que están conectados a través del Facebook y a través del Zoom, desde la isla del encanto Puerto Rico y su ciudad Toa Baja y el barrio en el cual está situada nuestra congregación, el barrio Candelaria Arena. Un cordial saludo a todos ustedes, ¿verdad? Que miércoles tras miércoles nos acompañan en la diseminación de la palabra del Señor. Esperamos que la palabra de Dios en esta noche, como siempre, continúe siendo viva, continúe siendo eficaz, útil y que sobre todo a nosotros, los que la estamos escuchando, nos pueda edificar y más que pueda glorificar el nombre de nuestro Señor. Ese es el propósito. Así que inmediatamente vamos a tener una oración. Le vamos a pedir a nuestro hermano Juan Echevarría que por favor pase por acá y nos dirija al trono de la gracia y de la misericordia para tenerle una oración. Bien, buenas noches a todos. Oremos. Bondadoso Padre que estás en los cielos, primeramente, Señor, te damos las gracias por la persona de Jesús. Una vez más estamos aquí un grupo de tus hijos, Señor, implorando tu bendición y sobre todo, Señor, pidiéndote que tú ilumines a la persona que va a tener la parte, Señor, que seas tú quien hable a través de sus labios, Señor, y que nuestras mentes estén receptivas para recibir tu palabra, Señor, para adorarte, para bendecirte, Señor. Bendice a todas las personas que están conectadas, Señor, cualquier necesidad que haya entre ellos, Señor, súplele, siempre conforme a tu voluntad, Señor, porque tú eres el que todo lo conoce, Señor. Te pedimos que tú bendigas a las personas que vienen de camino, Señor, dirígelas. Y al igual a todas estas personas que están conectadas, Señor, que tengan alguna petición, te pedimos que tú la suplas también, Señor. Todo esto te lo estamos pidiendo no por nuestros méritos, somos insuficientes ante ti, pero sí por el que es todo suficiente, tu Hijo amado Jesús. Amén. Gracias, Juan. Como siempre saludamos a los hermanos que están conectados a través del Face. Siempre nos gusta hacer mención de los mismos. Vamos a llamarlos, ¿verdad? Vamos a mencionar su nombre. Está nuestro hermano Efraín Marrero, Elizabeth Meléndez, Kai González, 5 personas más unidas a Kai. Eda Osis, también está nuestro hermano Osvaldo Santiago Álvarez, Dios le bendiga, hermanos. Maritza Colón, Nidia Morales, Dios te bendiga, Nidia. Michelle Delgado, Ilia Ponce de León, saludos para todos, nos desea. De igual manera está Carlín Pérez. Carlín, Dios te bendiga. Carlín, yo creo que está en Nueva York, si no me equivoco, sí. Dios te bendiga, Carlín, en el Bronx. Entonces está por acá, entre ellos tenemos 26, 27 personas conectadas por acá en el Face, Saúl. Y sin contar, Anthony Echevarría se unió también, sin contar los hermanos que están en el Zoom. Así que siempre les decimos a ustedes que aquellos que quieran estar conectados a nosotros durante toda la semana, se pueden pedir una solicitud, ¿verdad? En el Face, buscando Iglesia Cristo Justicia de los Siglos. Usted nos consigue en el Face como Iglesia Cristo Justicia de los Siglos, nos manda una solicitud, gustosamente le devolveremos, lo recibiremos como amigo, la solicitud de amistad. Entonces usted podrá estar conectado con nosotros todos los miércoles como hoy, hora de Puerto Rico, a las 7 de la noche,
Los jueves también, hora de Puerto Rico, a las 7 de la noche. A la vez estamos transmitiendo por la emisora radial Candelita 7. Los sábados estamos de 10 de la mañana a 11, 11 y media de la mañana, todos los sábados. Esa es hora de Puerto Rico también. Los domingos estamos de 8 y media a 9 de la mañana, hora de Puerto Rico, y a través de las ondas radiales de Guapa Radio, que cubre toda la isla, las islas de Vieques y Culebra, y la parte, sería la parte este de la República Dominicana. La estación llega hasta allá. Y para el mundo entero, pues a través del Face. De igual manera, pueden contactarse con nuestro hermano Saúl. Él tiene estudios precisamente los jueves, hora de Puerto Rico, 8 de la noche, los jueves. También me parece que están los sábados. Ahora le daremos más detalle al finalizar. Sí estamos seguros que los domingos está nuestro hermano Saúl, 12 de Puerto Rico, a través del Zoom. Los lunes, de igual forma, hora de Puerto Rico, de 8 a 9. Entonces se pueden comunicar con nuestro hermano Saúl a través de la línea telefónica, que es el 917-889-1408. Repito el número. 917-889-1408. Entonces queremos saludar a nuestra hermana que la añadimos ahorita precisamente, pero esta mente que yo tengo, se me están olvidando las cosas. Pero fue que el hermano Jorge Echevarría nos pidió que admitiéramos a una persona que él hizo el contacto, y precisamente hice la conexión ahorita y se me olvida el nombre. Usted me perdona, hermana, pero usted está Jorge está en Tampa, ¿verdad? En Kissimmee. Así que Dios le bendiga y perdóneme esta y muchas más. Entonces vamos a dejar a nuestro hermano Saúl Roldán, que está allá en la caja de bateo, para traer la palabra del Señor. Recuerde que si usted quiere hacer algún comentario, alguna pregunta, alguna aportación, alguna duda, alguna inquietud que usted pueda tener sobre el particular, sobre la temática que se va a desarrollar en esta noche, usted gustosamente nos escribe aquí al Face, o simplemente a aquellos que están conectados al Zoom, pues vamos a darle oportunidad para que usted traiga su inquietud. De igual forma, si usted tiene alguna petición, alguna oración, algún pedido que quiera que nosotros intercedamos, ¿verdad? Y la iglesia en general estemos orando por su situación conforme a la voluntad de Dios, también lo deja escrito o simplemente lo menciona. Y no solamente a nivel de aquí de la isla, tenemos hermanos que están en distintos puntos del mundo, por decirlo de alguna manera, y dice que la oración es bien eficaz. Así que usted no se quede solo con su necesidad, entienda que hay una iglesia que está en la mejor disposición de ayudarle en esos términos espiritualmente, y si fuese ayuda, ¿verdad?, de otra naturaleza, entiéndase material, sabemos que las cosas no están muy buenas, pero entre todos podemos aportar algo y podemos aliviar en lo que se pueda la necesidad que usted pueda tener. No tenga temor, la iglesia tiene esa función, tiene esa labor. Nosotros evangelizamos, pero hay un dicho que dice: a Dios orando y con el mazo dando. Así que todo lo que podamos hacer que esté a nuestro alcance, pues para eso estamos, para servirle. Ahora entonces le dejamos al pastor Saúl Roldán. Él está desde la ciudad de los rascacielos, donde hace un frío espeluznante, pero allí están ellos, ¿verdad?, también haciendo la labor, y le hemos pedido que hoy pues comparta con nosotros lo que el Señor le ha dado. Así que Dios me los bendiga, y dejamos a nuestro hermano Saúl. Así que adelante, Saúl, si nos escucha. Adelante. Aunque yo creo que tú estás equivocado, pero veremos a ver qué hacemos. Que yo no estoy equivocado hoy. ¿No? No, yo prediqué el miércoles pasado. Bueno, tú me dices. Bueno, yo no preparé nada, podemos improvisar algo si quieres. Yo vine preparado por si acaso, si no, pues como tú quieras. Bueno, pues que viniste preparado. Pero yo prefiero ser oyente.
como te digo, yo puedo improvisar algo. Pues dicen que las cosas improvisadas quedan mejor que las preparadas, así que el Señor te acompañe. Adelante. Vamos a tener una palabra de oración. Amén. Querido Padre, bendito sea tu nombre para siempre, mi Señor y Dios. En este momento nos acercamos delante de ti, indignos, Padre, de tomar tu palabra en nuestros labios, pero confiados solamente en Jesucristo como nuestra justicia. Venimos ante tus ojos para que tú puedas impartir tu palabra a nosotros. Lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Ok. Vamos a ir al Salmo 12 y vamos a meditar un poquito en ese Salmo. Hoy estaba precisamente preparando un estudio que estamos haciendo acerca del juicio, y este era uno de los salmos que nosotros encontramos, ¿no?, que nos ayudan a entender un poquito lo que está pasando detrás del concepto de juicio. Y el juicio que estamos tratando de desarrollar es lo que acontece en Daniel 7. Y cuando uno compara Daniel 7 con pasajes como este, pues uno se da cuenta de la relación que hay entre ellos. Y este salmo, el Salmo 112, es un salmo interesante, es un salmo que se cita en el Nuevo Testamento a menudo. Y es un salmo que nos habla acerca del señorío de Jesucristo. Un momentito, espero que estoy donde no es. El Salmo 2, no es el Salmo 2, es el Salmo 2. Bien, entonces habla acerca del señorío de Jesucristo. Es un pasaje que se considera que se utilizaba durante la inauguración de los reyes de Israel. Un salmo que se cita en el libro de Hebreos también. En ambos casos se utiliza para hablar del señorío de Cristo. El salmo, en el caso del libro de Hebreos, se lo presenta desde la perspectiva de Cristo como sacerdote y también de Cristo como el segundo Adán a quien Dios le entrega el reino. En ambos casos encontramos la cita haciendo referencia al señorío de Jesucristo. A través de toda la Biblia, desde el mismo principio, nosotros encontramos esta relación que hay entre la redención y el señorío de Dios. En el caso de Adán, yo creo que hace alusión también a esto que está aquí. Cuando Dios creó a Adán, lo creó para que fuera señor de la creación, y Dios le entregó el mundo para que gobernara sobre la creación. Viene el pecado, entonces por causa del pecado, el señorío pues del hombre desaparece. Una de las cosas que yo creo que es importante en pasajes como estos es que cuando hablamos del señorío de Adán, el señorío de Adán es un señorío que representa el reino de Dios, representa el señorío de Dios, Dios como rey. Entonces, constantemente vamos a encontrar en la Biblia toda esta evidencia que hay en donde se presenta a Jehová como el rey, a pesar de que encontramos en ocasiones donde otras naciones están reinando y reinan sobre Israel. A pesar de eso, el testimonio bíblico continúa confesando que Jehová es el único y verdadero soberano. Y Dios entonces pone y quita reyes de acuerdo a lo que Él considera, ¿no? Y de acuerdo al propósito que Él está desarrollando en la historia. Y en ese sentido, lo que vemos es que Adán como rey era simplemente uno que Dios había llamado para que administrara lo que Dios había creado, lo que Dios había, lo que era su creación, lo que era el ámbito de su gobierno. Pero el hombre ahora había sido llamado para que representara a Dios. En ese sentido, el concepto de la imagen de Dios está asociada con esto. El hombre es imagen de Dios, no tanto desde el punto de vista del elemento físico, porque no nos parece que ese sea el énfasis de la Biblia, pero creo que es desde el punto de vista de cómo Adán habría ahora de representar a Dios reinando sobre la creación. Y Colosenses capítulo 1, versículo 3 habla algo similar, en donde Cristo aparece como el nuevo Señor de la creación.
Y aquí en el Salmo 2, me parece a mí que se está hablando de esta restauración, de la restauración de lo que Dios le había dado al hombre originalmente y del señorío de Dios volviendo a la tierra. Y el señorío de Dios vuelve a la tierra otra vez por medio de la representación. Dios está siendo representado en su gobierno y en la administración de su gobierno a través de el rey. En este caso pues, se habla directamente del rey, como sucedía en el caso de Adán, que era el que gobernaba sobre la creación de Dios. Está volviendo ahora la representación de Dios al mundo. En ese sentido, cuando nosotros hablamos de la soberanía de Dios, la soberanía de Dios está mediada a través de la soberanía de Adán y a través de la soberanía que ejerce el rey, ¿no? De esa forma, otra vez, la soberanía de Dios se está haciendo accesible a la tierra. Cuando el hombre pues peca, el hombre pierde esa soberanía y por consiguiente también Dios tiene que restaurar su soberanía en el mundo mediante la restauración de su reino. Así que están unidas estas dos cosas. Dios como soberano que gobierna toda la creación y está Dios como soberano que gobierna sobre este mundo, pero la soberanía de Dios sobre este mundo estaba mediada a través de Adán. Y eso es lo que habría que restaurar nuevamente, y eso es lo que encontramos a través de todo el relato bíblico, hasta que llegamos al Nuevo Testamento, en donde Cristo aparece como el que ahora Dios nombra para que sea el nuevo administrador de su creación. Que de eso es lo que nos habla Hebreos capítulo 2. Bien, vamos a leer el pasaje del Salmo 2 y vamos a detenernos en un lugar que pensamos que es de más importancia. El pasaje es una lucha entre Dios estableciendo a su rey y las naciones tratando de impedirlo. Las naciones no quieren someterse a la soberanía de Dios y no quieren someterse a la soberanía del rey que él ha establecido. Y puesto que no quieren hacer eso, pues entonces se están preparando para combatir al rey que Dios quiere establecer. Y ahí en torno a eso es que gira todo el Salmo. Dice, ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Ya desde el mismo principio vemos que se está hablando de cómo las naciones, la gente aquí es sinónimo de los gentiles, ¿no? Los gentiles se han amotinado, se han puesto de acuerdo y están pensando, él le llama aquí cosas vanas, en otras palabras, está describiendo el tipo de plan que ellos están realizando y se lo considera que es algo vano, que realmente no va a lograr lo que pretende. Luego en el versículo 2 dice, se levantaron los reyes de la tierra y los príncipes consultaron unidos contra Jehová y contra su ungido. Así que el versículo 2 nuevamente vuelve con la temática, ¿no? Los reyes de la tierra se han reunido para combatir al rey que Dios quiere establecer. Cuando usted lee los profetas, en particular Isaías y en el caso de Daniel, también encontramos esto mismo. A través de estos libros nosotros podemos ver esta lucha que hay por las naciones porque no quieren reconocer la soberanía de Dios. Y Dios entonces muestra su soberanía haciendo juicios sobre estas naciones y restableciendo a Israel. Y cuando llegamos ya, por ejemplo, en el caso de Isaías, cuando llegamos al capítulo 52 y 53, es Dios vindicándose y mostrando que Él ha de restablecer a su pueblo y va a restablecer el reinado que ha entregado a Israel a través del hijo de David. Y el capítulo 53 es para hablarnos cómo ese hijo de David finalmente va a ser establecido y va a lograr entonces la redención de la nación. Así, de esa manera entonces se restablece todo. Cuando usted lee el capítulo 53 de Isaías, usted se da cuenta que ya al terminar se nos dice que por la obra que este siervo habría de realizar, Dios entonces lo colocaría entre los grandes de la tierra, ¿no? Y viviría por largos días. Así que sea el triunfo del Mesías. Y eso es lo que encontramos aquí. Esa lucha entre las naciones y Jehová. Entre las naciones y su ungido. Yo lo pondría también, si hacemos alusión a Génesis, entre el hijo de la mujer y el hijo de la serpiente. Es la lucha que se había anunciado y que ahora los hijos de la serpiente están siendo representados por estas naciones que se están oponiendo al hijo de la mujer. En este caso al hijo de David también.
Así que a través de toda la Biblia encontramos esa gran lucha que se viene desarrollando. En el libro de Apocalipsis, estas mismas ideas aparecen cuando en el capítulo 12 se presenta la ascensión de Jesús a la diestra de Dios y Cristo es coronado rey. Entonces se habla de la victoria de Cristo sobre la gran serpiente, sobre Satanás, que está siendo ilustrado también a través del resto del libro. Satanás ahora está utilizando las naciones también para combatir al Mesías. Y en el relato del capítulo 12 de Apocalipsis, cuando se nos dice que el Mesías nace de esta mujer que estaba de parto y el diablo está esperando que nazca, es precisamente narrando un evento histórico en la vida de Jesús, cuando el rey Herodes está esperando que el niño nazca para destruirlo. Así que usted puede ver cómo el diablo está utilizando a la nación. Así que cuando usted lee el texto, usted no lo puede leer simplemente como una historia que está simplemente aconteciendo de manera visible en cómo las naciones se oponen al hijo de David, sino que detrás de todo esto encontramos la lucha entre el bien y el mal, la lucha entre Satanás y Dios. Satanás tratando de impedir que el propósito de Dios se cumpla y Dios entonces llevándolo a cabo. Si entendemos eso, entonces nosotros podemos apreciar cómo podemos penetrar en Dios y poder ver cómo Dios piensa acerca de los planes que Satanás tiene y los planes que las naciones han desarrollado contra el plan de él. Y nos llena de satisfacción el saberlo porque nos muestra que el plan de Dios se va a cumplir. Que no hay nada, absolutamente nada, que las naciones hagan, que el diablo haga para impedir que el propósito de Dios se cumpla. Y ahí donde entonces, en el versículo 2, vamos a leerlo otra vez para continuar, dice, y se levantaron los reyes de la tierra y príncipes consultaron unidos contra Jehová, contra su ungido. La palabra ungido aquí es el Cristo, contra su Cristo, diciendo, rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. Porque las ligaduras y sus cuerdas representan el control y el dominio que Dios tiene sobre las naciones. Recuerde que algo similar es lo que encontramos en Daniel. En Daniel, cuando ahora viene Nabucodonosor y se jacta contra Dios y dice, esta es la gran Babilonia que yo desarrollé, que yo creé, Dios entonces le manda este juicio y lo vemos que lo pone como un animal en el campo. Está durante un tiempo en esta experiencia hasta que finalmente Dios lo saca de ahí y Nabucodonosor reconoce que Jehová es el Dios de los cielos. Y Nabucodonosor dice que el reino le pertenece a Dios y él pone y quita a quien él quiera. En este sentido, cuando las naciones se levantan contra Dios, cuando el diablo se levanta contra Dios y utiliza estas naciones y viene a atacar, en este caso es al rey, pero también al pueblo que el rey gobierna. Cuando viene a hacer todas estas cosas, nosotros encontramos que Dios sale entonces como verdadero rey soberano, viene a controlar a estos hombres, a atarlos, ponerle ataduras para que ellos no hagan más daño del que pudieran hacer. O para que no se jacten cuando la realidad es que es Dios quien nos está utilizando para llevar a cabo sus propósitos. Así que aún en la resistencia del ser humano, nosotros encontramos que Dios emplea aún la resistencia de estos hombres, la resistencia de las naciones, la resistencia de los reyes, Dios la está utilizando para cumplir o llevar a cabo su propósito. Pero las naciones están haciendo todos estos planes que aparecen en el versículo 3. Vamos a romper las ligaduras, echemos de nosotros sus cuerdas. Entonces ahora viene donde el salmista nos permite penetrar a Dios y ver cómo Dios reacciona ante esto. Dice, el que mora en los cielos se reirá y el Señor se burlará de ellos. Fíjate, cuando usted lee algo como esto, que dice que el Señor de los cielos se reirá, yo creo, si mi mente no me falla, yo creo que este es el único lugar que yo encuentro que directamente se diga que Dios se ríe desde el cielo. No me viene a mi mente otra fuera de la burla que hace Elías de los adoradores de Baal, pero aquí era Elías en este caso. Pero aquí se nos dice que el que mora en los cielos, que es Dios,
se está riendo. ¿Se ríe de quién? Se está riendo de los planes que las naciones están desarrollando contra él. Y aquí es donde uno puede apreciar la necesidad del ser humano. Que el ser humano hace planes. Y en muchas ocasiones aparenta que estos planes tienen éxito. Pero la realidad es que no tienen tal cosa. Aunque en apariencia aparentan que están logrando lo que han pretendido hacer, al fin nosotros encontramos que no van a tener éxito. Por lo tanto, son planes que llegan al fracaso. Y por eso es que el pasaje nos está diciendo, Dios se ríe, Dios se burla de ellos, porque es la mera criatura que se ha levantado contra el Creador, el mero siervo que se ha levantado contra su soberano. Que es como hablar una pequeña hormiga que se levanta contra un ser humano. Imagínense, ¿qué puede hacer una hormiga contra un ser humano? Si el ser humano decide matarla, la mató. Si decide darle vida, le da vida. Y hay veces que yo me pongo a contemplarla y con esa velocidad que ellas se mueven, porque es comparada con el ser humano, esa hormiga se mueve a una velocidad tremenda. No obstante, uno puede visualizar todo lo que está haciendo y en cualquier momento uno viene y le da y ¡pap! Le puso el pie encima y la acabó. Pues esa es la misma situación en que el ser humano se encuentra delante de Dios. Si Dios verdaderamente quisiera ejercer su poder y su grandeza contra el ser humano, contra estos planes que los hombres hacen, ya los hubiera destruido hacía tiempo. Pero ¿por qué no lo hace? Porque Dios no solamente se ríe de ellos, sino que coge todos los planes que ellos están poniendo en práctica, los está utilizando para cumplir su plan, su propósito. Cuando usted lee, por ejemplo, en el caso de Isaías, capítulo 10, en Isaías capítulo 10 nosotros encontramos al rey de Asiria. Y al rey de Asiria también, otra vez se está jactando, está diciendo, mi mano y mi poder me ha dado esta grandeza, yo he conquistado naciones y he conquistado a Israel. Y Dios simplemente le manda este mensaje a través del profeta Isaías y le dice, mira, no te gloríes, porque tú tan solo eres un hacha en mi mano. Todo lo que tú estás haciendo es porque yo te lo estoy permitiendo, porque yo te estoy utilizando como un instrumento de juicio para mi pueblo Israel, para que castigues a mi pueblo. Pero después que yo termine de castigar a mi pueblo, yo voy a seguir contigo. Y entonces tú vas a ser el objeto de mi juicio. Usted puede ver cómo Dios se burla porque los planes que están haciendo son planes que al fin y al cabo Dios está canalizando para cumplir un propósito, y después de cumplir ese propósito, entonces Dios va a finalmente hacer su voluntad sobre estos impíos que se han atrevido a levantarse contra el Dios de los cielos. Y eso es lo que encontramos aquí en estos pasajes, cómo Dios observa los planes que el ser humano hace contra él, contra su ungido, contra su pueblo, y se nos está augurando ya que este aspecto de la burla de Dios es para decirle, ustedes no pueden, por más que ustedes traten, no van a poder hacer nada. Y eso nos debe de llenar a nosotros de consuelo, porque sabemos que al fin y al cabo la historia va a tener un fin glorioso. Dios está canalizando toda la historia, y dentro de esa historia ha aparecido Jesucristo con la redención y nos ha no solamente asegurado el triunfo de lo que Dios pretende hacer, sino que también nos ha mostrado a través de la experiencia de Jesucristo a dónde nos lleva la historia humana dirigida por Dios, aún a pesar de toda esta maldad que nosotros encontramos en el mundo. Y eso es lo que encontramos cuando Jesucristo asciende al cielo y es glorificado, es entronizado a la diestra de Dios. Ahí es donde nosotros estamos contemplando el futuro de la historia humana, qué es lo que Dios pretende hacer a favor de todos nosotros. Así que, otra vez, para mí, un pasaje como este realmente nos llena de consuelo y nos llena de seguridad, sabiendo que Dios todavía tiene el control y siempre lo tendrá, porque Él es Dios. Si no fuera Dios, si fuera como estos dioses paganos o dioses que nosotros nos hemos inventado, pues definitivamente nosotros no podríamos poner confianza en ese Dios, porque no tendría la capacidad. Pero este Dios que nosotros adoramos es totalmente diferente y tiene la capacidad para llevar a cabo su plan. Y luego en el versículo 5 viene a confirmar lo que ya mencionamos. Dice, luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. Dios no solamente se burla de ellos, sino que dice que Él va a actuar con ira, dice que los va a turbar con su ira,
y que los va a llenar de furor, ¿no? Los turbará con su ira y hablará a ellos en su furor, dice el versículo 5. Así que ahí es donde nosotros vemos los planes del hombre y lo que Dios pretende hacer finalmente. Entonces el versículo 6 dice, pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Yo publicaré el decreto, Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Pero noten que el versículo 6 nos dice entonces, pero yo he puesto a mi rey sobre Sión, mi santo monte. ¿Qué está enfatizando otra vez el pasaje? Está diciendo, ustedes búrlense, ustedes hagan los planes que quieran hacer, ustedes únanse entre las naciones, pero ya yo dije lo que yo iba a hacer. Y mi voluntad es que yo he de poner a mi rey sobre Sión, mi santo monte. Entonces, esta idea del santo monte es una expresión que nosotros encontramos a menudo para referirse a Israel, para referirse al templo de Dios, para referirse a la morada de Dios, y indicando con esto que este rey del cual aquí se habla no es un rey al nivel puramente humano, es un rey que va más allá. Es un rey que es el mismo rey que nosotros hoy día proclamamos, el rey que está sentado a la diestra de Dios y desde allí gobierna. Y Jehová está ahora confirmando esto, está estableciendo que lo que él ha decretado acerca de su rey se va a cumplir. Y él lo ha colocado allí. Y luego entonces viene en el versículo 5, esto que dice, yo publicaré el decreto, básicamente es el compromiso de Dios y es el juramento de Dios. Y en este juramento, Dios dice, Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Esto es lo que el rey está escuchando, porque es el rey quien dice esto realmente en el pasado. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Entonces, el decreto es que el rey, que es el Hijo de Dios, ahora va a ser colocado como soberano del mundo, soberano de la creación. Eso es lo que Dios ha establecido. Ahí es donde viene lo que comenzamos diciendo. ¿Cómo Dios gobierna su creación? ¿Cómo Dios gobierna el mundo? Dios gobierna el mundo a través de la mediación de Jesucristo. A través de la mediación de su rey. Por medio de su rey, Dios gobierna su creación, esta creación. Nosotros podríamos hablar, por ejemplo, de la creación angelical. Adán no fue colocado como rey de la creación angelical. Adán fue colocado como rey de este mundo, de esta creación. Entonces, cuando nosotros encontramos que Cristo viene a este mundo, lo que nosotros estamos viendo es que Dios ha enviado a uno que venga a restaurar su gobierno en esta tierra. Lo único particular que existe en esta revelación de Dios es que el Nuevo Testamento nos describe a Jesucristo todavía en una categoría superior a la posición que tenía Adán al principio. Adán, como dije, era el rey sobre este mundo, pero Cristo no solamente ahora es rey sobre este mundo, sino que se nos dice que todo ha sido colocado bajo sus pies. Toda la creación ha sido colocada bajo sus pies. Toda potestad, toda autoridad, sean ángeles, dice el apóstol Pablo, sean ángeles o potestades, todo ha sido colocado bajo el señorío de Jesucristo. Así que en ese sentido nosotros podemos ver que el señorío de Jesucristo va por encima del señorío de Adán. Tiene el control de todo lo creado. Porque como dice Pablo en Colosenses, todo fue creado por él, por medio de él y para él, ¿verdad? En él, por él y para él. Todo fue creado de esa manera. Él lo creó con ese propósito. Por eso es que él es el principio de todo. Y en ese aspecto, entonces, cuando aquí se dice, yo publicaré el decreto, este decreto no es solamente un decreto que acontece en el momento en que Dios inaugura a David como rey. Este es el decreto que Dios ha establecido desde el mismo principio. Esto es lo que estaba en la voluntad eterna de Dios, escondida en el corazón de Dios desde siglos eternos, en donde Dios había establecido que el dominio de esta creación fuera colocada bajo un hombre. En el primer caso era Adán. Pero, previendo todo lo que había pasado, pues entonces ahora todo esto entra en manos de su Cristo. Es lo que dice el versículo 2. Recuerda, la palabra ungido, que los planes que están haciendo contra el ungido son los planes contra Cristo. La palabra ungido es Cristo. Si usted la va a traducir al griego, sería Cristo. O si la lee en el hebreo, diría Mesías.
Son los planes contra el Mesías, son los planes contra Cristo, que son los mismos planes que nosotros encontramos en el Nuevo Testamento que se desarrollaron contra Cristo también, ¿verdad? Así que ahora entonces este decreto es el decreto de Dios desde la eternidad, en donde Dios ha establecido que Cristo sea la cabeza representativa, no solamente de los hombres, sino la cabeza representativa de Dios. La soberanía de Dios siendo ahora restablecida y vuelta otra vez a su creación aquí en la tierra y extendida la creación a todo el resto de la creación por medio de la persona de su Mesías Jesucristo. Y entonces ahí viene la respuesta de parte del rey del rey que Dios ha puesto, diciendo: mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Y hay muchas veces que se cita este versículo y se cita fuera de contexto, y se trata de decir que en particular los testigos de Jehová, pues usando este versículo, dicen que el pasaje lo que quiere decir es que Cristo era una criatura, porque ahí dice: yo te he engendrado hoy, ¿verdad? Y es precisamente no entendiendo lo que el pasaje está diciendo, ¿verdad? Tanto aquí como en Hebreos que se cita, nosotros encontramos que tiene que ver con el decreto, no tiene que ver con creación. Es el momento en que Dios ha decretado que su rey sea ahora puesto a la cabeza de las naciones, ¿verdad? En el momento en que Cristo ascendió a los cielos, Él fue declarado: mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Y eso es precisamente lo que dice el libro de Hebreos. Que aquí nosotros encontramos la misma idea. Tan pronto Cristo es colocado a la cabeza de la nueva humanidad y Cristo ha sido entronizado en el cielo, entonces se da el decreto de Dios y entonces, o se cumple el decreto de Dios, y el Hijo entonces confiesa: tú me has dicho que yo soy tu hijo y tú me has engendrado hoy, que es una expresión para indicar: este es el momento en que yo comienzo ahora a ejercer con plena autoridad mi dominio sobre la creación nuevamente. Y esto es donde viene Hechos 2, que se habla precisamente de esto. Romanos capítulo 1, versículo 4, también encontramos una idea similar, en donde se nos dice que Cristo fue declarado Hijo de Dios con poder. Nos dice Romanos capítulo 1, versículo 4, creo que es, o 5, y dice que fue declarado Hijo de Dios con poder mediante la resurrección de los muertos, indicando con esto que fue en el momento en que Cristo resucita entre los muertos, asciende a la diestra de Dios, es coronado como rey, que entonces se declara que Jesucristo es Hijo de Dios. Ahora, noten que Cristo fue declarado Hijo de Dios en el bautismo. Así que Cristo no es declarado Hijo de Dios por posición. Cristo es declarado Hijo de Dios con autoridad, indicando con esto que como Hijo de Dios que llevó a cabo la obra que se le había encomendado, ahora que ha triunfado, Dios entonces inaugura su reinado y dándole la autoridad que a él le corresponde. Por eso es cuando usted va a Apocalipsis capítulo 12, dice que el niño ha sido arrebatado para Dios, y en el momento en que es arrebatado para Dios, dice: ahora ha llegado ¿cómo dice? El poder de Dios, creo que dice, y la autoridad de su Cristo. La autoridad de su Cristo. Déjeme buscar el pasaje para estar, porque me parece que estoy perdiendo algo de él. Un momentito. Dice, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios. ¿Note cómo dice? El reino de nuestro Dios. Y luego añade: y la autoridad de su Cristo. Que en el momento en que Cristo ahora ha ascendido al cielo triunfante, en ese momento ahora se declara en el cielo lo que este salmo está diciendo: mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Pero se expresa diciendo que el reino de Dios ha llegado, y ese reino de Dios que llega ahora se expresa a través de la autoridad de su Mesías, de su Cristo. Y aquí vemos entonces que es el triunfo de su Mesías, el triunfo de Cristo sobre Satanás, que, como dije más adelante, es ilustrado a través de la lucha que Cristo tiene con las demás naciones en el libro de Apocalipsis. Bien, así que esa es la idea que está detrás de este pasaje. El versículo 7 entonces es la publicación del decreto, en donde Jehová ha reconocido a su Hijo como el que tiene la autoridad para reinar y ha sido colocado como rey sobre Sion. En otras palabras, le está diciendo a las naciones: todos estos planes que ustedes hicieron serán un fracaso, y
No importa lo que ustedes digan, no importa lo que manipulen, este es el que ha sido colocado para reinar. Y así encontramos en otros pasajes que hay ideas similares. En el caso de Moisés se nos dice que Israel al principio no quiso tampoco reconocer a Moisés como el que Dios había colocado para dirigir la nación. Encontramos lo mismo en el caso de Jesús, ¿verdad? En el mensaje de Esteban. El mismo ejemplo lo encontramos en José. José es colocado para ser señor de sus hermanos, pero ellos también no lo quieren, pero a pesar de eso, Dios logra su propósito. Así que eso es lo que vemos a través de todos estos versículos. Dice, pídeme, versículo 8 ahora, dice, pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Dios diciéndole al Mesías, mientras que a las naciones se le niega esto, al Mesías se lo entrega. Está diciendo, yo te he puesto en esta situación, por lo tanto, cualquier cosa que tú me pidas, yo te la voy a dar y yo te voy a dar las naciones para que estén bajo tu dominio. Esa idea de poseerán las naciones como herencia, otra vez la encontramos en otros pasajes de la Biblia, la encontramos entre los profetas, y es para enfatizar de que las naciones van a tener que someterse al señorío de su Mesías. Daniel 2, Daniel 7 habla también de esto, todas estas ideas de la estatua de Nabucodonosor, la gran piedra que viene para el que el reino sea entregado en las manos del Mesías. Daniel 7, todo esto habla de esa misma verdad. Y otra vez hace alusión a la restauración del reino de Dios, la que Adán perdió. Ahora se está diciendo que Dios vuelve a entregárselo, y por eso es que enfatiza, yo te voy a dar como posesión tuya los confines de la tierra, y es para hablar de cómo la tierra y todo lo que está en otros lugares. A veces dice, te voy a dar el cielo, te voy a dar las profundidades del mar, te voy a dar la tierra, todo va a estar bajo tu dominio. Y esa es la restauración del reinado del hombre sobre la creación. Luego dice, los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero los desmenuzarás. Y este pasaje se cita en Apocalipsis 12, en el pasaje que acabamos de ver, y es donde se habla de cómo este rey va a tener total dominio sobre las naciones. Y cuando se habla que va a tener vara de hierro, es para indicar cómo van a ser dominadas estas naciones. Nuevamente hablando del triunfo de Jesucristo sobre la gran serpiente, que es lo que Apocalipsis 12 nos habla. Y el relato del Salmo 2, muy bien podemos decir que es una explicación de Génesis 3:15, en donde está esta lucha entre el hijo de la mujer y el hijo de la serpiente, pero se nos está hablando aquí del triunfo. Va a tener problemas el hijo de la mujer, va a tener problemas el Mesías de Dios en conquistar el reino. Sí, va a tenerlo, pero ya se asegura que su triunfo va a ser completo y que va a gobernar sobre las naciones. Entonces el versículo 10 dice, ahora pues, oh reyes, sed prudentes y admitid amonestación, jueces de la tierra. Servid a Jehová con temor y alegraos con temblor. Es un llamado que Dios le está haciendo a las naciones a que reconozcan el señorío. El mensaje cristiano es ese. El mensaje apostólico fue ese. El Señor ha venido. Dios ha declarado que el que ha ascendido a los cielos, después de que resucitó, el hijo de David, Dios lo ha declarado Señor y Cristo. Y ahora manda a los discípulos, al mundo entero, para que ellos vayan a amonestar a los hombres, a que se sometan al señorío de Jesucristo, a que acepten a Jesucristo como aquel a quien Dios ha entregado el control de todas las cosas. Aquí usted puede ver otra vez esta conexión con la tentación de Jesús en el desierto. El diablo viene y le presenta los reinos de la tierra y le dice, si tú te postras delante de mí, yo te lo voy a entregar. Ahora, ¿por qué Cristo no se postra delante de Satanás? Bueno, por dos razones. Una es porque él no iba a adorar a Satanás. Y la otra razón es porque si él fue declarado hijo de Dios, él sabía que como hijo de Dios se le iba a entregar el reino, que él había venido al mundo para precisamente conquistar a Satanás, vencer a Satanás. Que aquel momento de la tentación era el momento donde él iba a conquistar el reino
para el hombre, y Dios se lo iba a entregar, y se lo iba a entregar de una manera permanente y gloriosa, ¿verdad? El diablo no tenía autoridad para esto. El diablo había vencido al hombre, había conquistado el reino que Dios le había dado al hombre, y Cristo había venido para arrebatarlo del hombre fuerte, arrebatarlo de Satanás, ¿verdad? Y ahora pues el mensaje cristiano es ese, el mismo mensaje que Jesucristo comienza hablando de que el reino de Dios ha llegado y ha venido con liberación a todos los hombres, y es el mismo mensaje que ahora nosotros como iglesia también somos llamados a comunicar, que el reino de Dios ha llegado, ha sido establecido, el Hijo de David está reinando en los cielos. Y como dice el dicho, el que ríe último ríe mejor. Y nosotros vamos a ver que al fin de la historia vamos a ver el triunfo de Jesucristo de una forma gloriosa y cabal, ¿verdad? Ya vemos que rió último también cuando lo mataron, creyendo que ya habían terminado con el problema de Jesús, pero al resucitar al tercer día se le complicó las cosas porque no solamente habían matado a un inocente, sino que ahora lo habían convertido en un mártir que había de influenciar el mundo entero, ¿verdad? Y su mensaje ahora habría de impactar a todas las naciones. Y Dios entonces ahora no está conquistando a las naciones a la fuerza, los está conquistando a través del mensaje del Evangelio. Pero aquellos que se resisten y no quieren aceptar la soberanía de Dios a través de su Hijo Jesucristo, pues entonces va a pasar lo que dice el versículo 11. Dice, servid a Jehová con temor y alegraos con temblor, honrad al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira. Así que usted puede ver entonces qué es lo que va a suceder. Aquí es interesante también el pasaje porque enfoca dos realidades que también encontramos en el Nuevo Testamento anunciadas. Y aquí se está anunciando que si usted no sirve a Jehová, pues usted va a recibir juicio, ¿no? Y servir a Jehová aquí significa no se opongan a mi plan, no se opongan a mi Mesías. El plan de Dios está unido a la persona del Mesías. Y ahora Dios está diciendo no se opongan a mi plan. Sírvanme con temor y a la misma vez alegraos con temblor. Ahí donde viene esa paradoja, ¿verdad? Porque Dios va a realizar lo que Él se ha propuesto hacer y ahora Dios les está llamando a estas naciones para que ellos también puedan compartir el plan de Dios para la humanidad. Y luego entonces se nos habla, el otro aspecto es del Hijo, cómo el Hijo entonces su ira va a manifestarse sobre estas naciones. No solamente es la ira de Dios, sino la ira del Hijo. Y es lo que encontramos en el libro de Apocalipsis cuando se habla de la ira del Cordero, se habla de la ira de Dios y de la ira del Cordero, y es para indicar el señorío de Jesucristo realmente. Cuando habla de esta manera, que ellos van a perecer como resultado de la obra que el Hijo va a hacer, manifestada en ira, es para indicar cómo el Hijo va a triunfar sobre las naciones. Y de esta forma, otra vez cumple Génesis 3:15, donde él va a pisotear la cabeza de sus enemigos, a pisotear la cabeza de Satanás. Y termina entonces el Salmo diciendo, bienaventurados todos los que en él confían. Y otra vez no es simplemente decir, bienaventurados los que creen en Dios, o bienaventurados los que creen en Jesucristo. No es eso. Eso es parte. Pero yo creo que cuando usted coge esta expresión y la coloca en el contexto, es bienaventurados aquellos que entienden el propósito de Dios, que entienden el plan de Dios y no entran en oposición a su plan, sino que lo abrazan y aceptan y confían que Dios va a llevar a cabo ese plan, que Él es poderoso para poderlo hacer una realidad. Entonces, cuando usted cree eso, usted es bienaventurado, usted es dichoso, porque usted puede enfrentar la vida con la confianza de que Dios va a llevar a cabo su propósito, y para nosotros es un poco más fácil, podríamos decirlo hasta cierto punto, aunque para Israel tenía también las evidencias, pero para nosotros desde la perspectiva de Jesucristo, Cristo ha venido, ha muerto, ha resucitado, está ascendido a la diestra de Dios, y por lo tanto nosotros vemos que el plan de Dios ha tenido éxito a pesar de las oposiciones que los hombres han manifestado. Todavía estamos en el mundo y estamos en la historia de la tierra, y todavía nosotros esperamos que
propósito que se ha inaugurado en Cristo finalmente alcance su clima cuando Dios restaure todas las cosas. Y ahí es donde viene la bienaventuranza. Si nosotros confiamos en ese Dios y creemos que Él tiene la capacidad para hacer todas estas cosas, estamos dichosos. Si nos encontramos entre el grupo que se está oponiendo a ese plan, pues tenemos problemas. Y todavía podemos actualizarlo un poquito más. Cuando usted mira lo que está pasando aquí, es lo mismo que pasó en las luchas que Pablo tiene con los fariseos, las luchas que Cristo tiene con los fariseos también. Pablo, Cristo, es la lucha por establecer la suficiencia de Jesucristo, la soberanía de Jesucristo y el plan de Dios que Dios está trazando por medio de Jesucristo, y reconocer eso, aceptar eso o oponerse a eso. Y Israel se colocó aliado con los gentiles para matar al Cristo, para oponerse al plan de Dios, pretendiendo que ya habían salido del problema, hasta que la tumba se abre el tercer día y el problema se le complica. Pero para nosotros es señal de gloria, es señal de confianza, señal de seguridad de que el propósito de Dios se ha de cumplir aun cuando los hombres más poderosos de esta tierra y el mismo diablo se levanten contra él. Él logrará realizar su plan. El Señor le bendiga, mi hermano. Amén. Muy bien. Gracias, Saúl. Mejor no pudo haber quedado. Pedimos excusa porque tuvimos alguna deficiencia, ¿verdad?, en el sonido, pero luego se corrigió, gracias al Señor. Vamos entonces ahora a saludar a Francisca F. Wilson, que se une por primera vez a la programación. Así que le damos la bienvenida, le damos las gracias por estar con nosotros y esperamos que no sea la primera vez, sino que usted pueda seguir conectada, ¿verdad? Vamos entonces a cerrar con una oración para luego entonces dar paso a alguna inquietud, alguna pregunta que ustedes puedan tener, ¿verdad? Algún comentario. Así que pedimos por los enfermos especialmente. Y Tengo Juan aquí, tiene algunas sí, peticiones, Juan. Sí, nos escribe Anthony Echevarría, él es primo mío, él está pidiendo por su mamá. Por su mamá. Que le diagnosticaron cáncer. Ella se llama Mary Cordero. Hermana Mary Cordero, ¿verdad? Sí. La madre de un primo de Juan, Anthony Echevarría, sí. de Anthony Echevarría. Entonces, José Rivera, que es cheo, nos está pidiendo por Josian. José Rivera, por Josian, que es su amigo bastante allegado, íntimo. Y por la iglesia. Ajá. Entonces, quiero que oren por un señor amigo mío también que le diagnosticaron cáncer, se llama Benjamín Muñiz. Hermano Benjamín Muñiz. Entonces, una compañera de Reina que también le diagnosticaron cáncer y se llama Ruth La Luz. Ruth, la hermana Ruth, oramos por ella para que el Señor obre su vida. Sí. Y oramos también por el hermano Martín Crespo, ¿verdad? Y oramos también por una persona que está hospitalizada en el hospital Upford, aquí en el condado, en San Juan. Nos pidieron que oráramos por ella. Y pues las peticiones que se hacen pues frecuentemente, Dios las conoce, así que vamos a proceder a orar, Saúl. Oremos. Señor, en este momento estamos ante tu presencia en Cristo y te pedimos, Padre, que tu oído preste atención a esta súplica de nosotros, de estos hermanos que están en necesidad, y que conforme a tu voluntad, Señor, tú obres en ellos, que de una o de otra manera ellos puedan tener la seguridad de que tú estás con ellos y tu asistencia, Señor. Fortalécelos, cuídales, protege, pasa tu mano sanadora sobre aquellos que están quebrantados de salud, y especialmente que en toda esta situación, en estas tribulaciones que pasamos en este diario vivir,
nunca nos podamos apartar de ti, que pongamos la confianza en la obra consumada en Cristo Jesús, puesta, Señor, nuestra mirada en esas promesas, en la seguridad que tenemos de salvación. Cuídanos, protégenos y guárdanos, Señor, porque lo pedimos en tu nombre. Y a Él damos la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, pues entonces, si algún hermano quiere escribir o quiere hacer algún comentario a través del Zoom, pues tienen la oportunidad de así hacerlo. Yo voy Saúl, a preguntarte si lo que dijiste en cuanto a las naciones que estaban en desacuerdo o en oposición a la obra de Dios, ¿hay alguna similitud cuando Nabucodonosor ve la estatua que representan los distintos reinos sobre esta tierra, y cómo al final Dios desvanece todos estos reinados, ¿verdad? Con la aparición de aquella piedra que golpea a la estatua y vemos entonces el Señor, en este caso Jesucristo, predominando y prevaleciendo y estableciendo su reino. Ese sería mi comentario. Te pregunto. Sí, nosotros dijimos eso, hablamos de eso, explicamos ese caso. No solamente el capítulo 2, básicamente desde el capítulo 7 en adelante, el 2 y luego el 7, encontramos que en el libro de Daniel se enfatiza sobre estas luchas de las naciones contra el pueblo de Dios y contra el propósito de Dios, lo que Dios viene desarrollando. Así que el resto del libro, desde el capítulo 7, 8, 9 y 10 en adelante, el énfasis está en eso, en la lucha entre las naciones y el plan que Dios está desarrollando en la redención del hombre. Así que Daniel es un libro interesante en ese aspecto. Muy bien. Saludamos a la hermanita Jesselyn Pierre Polo. Ella está desde la República Dominicana. Así que gracias, hermanita. Dios te bendiga. Muy bien. Pues entonces, ¿alguien más que quiera tener algún comentario? También saludamos a la hermana Aida Ubiles Figueroa, de igual forma. Y si tienen algún comentario, pues tenemos la oportunidad. Todavía es temprano acá en Puerto Rico, ahora apenas son las 8, allá en los Estados Unidos son las 7. Así que esto es lo bueno de estos mecanismos que tenemos ahora para nosotros comunicarnos. Le hemos dado la oportunidad a Saúl porque precisamente yo siempre digo que Saúl es como una china, una naranja acá. Una china en Puerto Rico, una naranja en otros países, que hay que exprimirlo para sacarle el jugo. Entonces eso no se da todos los días, gracias a Dios porque tenemos ese talento, así que debemos de aprovecharlo. Así que si alguien más quiere decir algo, está invitado así a hacerlo. Rabasa, adelante, hermano Rabasa. Sí, en este salmo yo veo que, y vi también en otro salmo, en el Salmo 37 también, a Dios riéndose para hacer juicio. Y yo he leído estas cosas muchísimas otras veces, pero hoy veo y puedo ver el hecho de que Dios para hacer juicio se ríe. Es algo que solamente en una persona, hablando de seres humanos, una persona cruel, son los que lo hacen. Por ejemplo, lo vemos en películas, cuando una persona va a cometer un crimen se ríe, pero aquí, por ejemplo, en el Salmo 37, cuando el salmista habla de que los impíos lo están atacando, en el verso 12 y 13 dice, el impío trama contra el justo y contra él rechina sus dientes. El Señor se ríe de él porque ve que su día se acerca. O sea, Dios está riendo del impío. ¿Y por qué se ríe? Dice, bueno, porque viene el juicio. Viene el juicio contra él. Entonces Dios se ríe. Hay otro salmo, en el Salmo 59 también, habla de lo mismo.
cuando el pueblo se encuentra acechado por los enemigos, vienen con sus armas y otra vez, y Dios se ríe. Dios se ríe porque Dios lo va a desarmar. Dios le va a quitar sus armas y Dios le va a hacer juicio. Y Dios se burla de ellos. Entonces, no hay que Dios sea un Dios burlón. Más bien, lo que yo puedo ver aquí es en la manera en que Dios puede ver al justo versus el impío, y ve cómo el impío piensa, tiene en su cabeza que puede irse en contra de los hijos de Dios, sabiendo que Dios es poderoso. Entonces Dios se ríe, es como decir, como pasó con Goliat. Cuando Goliat vio a David, Goliat se rió, dijo, y esta porquería, ¿qué me va a hacer a mí? Y yo creo que Dios se ríe de la misma manera. Estos injustos se piensan que están pregando con un Dios débil. Digo, yo te voy a demostrar quién soy yo. Haz todo lo que tú quieras, que al final de cuentas, como pasó en el Salmo 2, no importa cuántas veces ustedes traten de evitarlo, la cosa va a pasar como yo lo digo. Punto. Porque yo lo dije. Yo creo que veo a un Dios que está tranquilo en el momento del juicio, porque Él va a juzgar. No importa lo que diga el impío y no importa lo que haga el impío en contra de su pueblo. En mi comentario. Y antes de que Saúl comente sobre lo que tú mencionas, Rabasa, lo importante es cómo nos afecta eso a nosotros, porque de igual manera nosotros nos podemos reír con el Señor y esto nos afecta a nosotros positivamente, porque obviamente si Él va a establecer un reino y un rey que van a ser eternos, nosotros vamos a reinar con Él. Así que podríamos estar llorando ahora, pero sabiendo que sobre el triunfo y el reinado que Él ha establecido, nosotros también vamos a reír. Por eso es que la Escritura dice en el libro de Apocalipsis, Dios enjugará toda lágrima de nuestros ojos, porque vamos a estar participando de su reino. Saúl. Básicamente esa era la misma idea que yo iba a dar. Yo veo que hay un contraste en cada uno de estos versículos, aunque en el capítulo 2 del Salmo hay un elemento un poquito diferente. En pasajes como esto hay un contraste entre el sufrimiento del justo y la risa de Dios. Y es precisamente para que nosotros podamos apreciar. Si Dios se está riendo, quiere decir que no es gran cosa. Nosotros lo estamos viendo desde una perspectiva, o que estamos experimentando en el momento, pero el hecho de que se nos dice, ¿no? Mientras está toda esta situación, Dios se está riendo. Él no se está riendo del oprimido, Él se está riendo del que oprime. Y es para mostrarnos a nosotros, ¿no? Que podamos tener confianza que si para Dios las acciones del hombre es asunto de risa, porque muestra lo que quiere decir Él, que Dios se ríe del atrevimiento de estos hombres, cuando son realmente totalmente impotentes para enfrentarse a Él. Pues nosotros tenemos que tener esa visión. En ese sentido es algo que nos afecta. Si nosotros tenemos esto en mente, nos va a afectar todo el tiempo, cuando nosotros estamos experimentando injusticias o experimentando situaciones difíciles. Sí, Faraón precisamente se estaba riendo y mofando de Israel y obviamente del Dios de Israel, pero ya nosotros vimos las consecuencias cuando el ejército de Faraón fue destruido en el Mar Rojo. Así que las muestras están ahí, es cuestión de nosotros ver lo que sucedió y ampararnos en eso que ya es un acto concreto, ¿verdad? Porque como tú dijiste, Saúl, tenemos la ventaja de que hemos visto parte de la película, por decirlo así, parte de la historia manifestada. Así que bien. ¿Alguien más quiere decir algo? No. Bueno. Una de sí. Ajá. ¿Cómo no? Adelante. Que el Señor les bendiga, mis queridos hermanos. Creo que una también, igual que lo que se ha dicho, es algo alentador, tremendo, maravilloso, igual que
esta palabra que nuestro querido hermano Saúl ha hablado. Cuando cada vez que vienen en nosotros los hijos de Dios esa forma de desesperación o de agonía o de susto o de intranquilidad por las cosas tremendas que están pasando, los peligros que a cada momento nos rodean, y que las naciones, como se dijo, ¿verdad? Siempre el hombre atentando contra el gran soberano Dios, pero yo veo a cada instante, ¿verdad? También la palabra de Dios, esas palabras de regocijo, de calma, de sosiego, de tranquilidad, que a cada instante la misericordia de Dios nos da a los hijos de Dios cuando dice: estad quietos, y conoced que yo soy Dios. Amén. Porque la misma naturaleza de pecado muchas veces nos incapacita, ¿verdad? Pienso yo, para entender que sí podemos estar quietos, tranquilos, ante lo que suceda, no importa lo que suceda, porque Dios siempre nos está diciendo: estad quietos, no estar en esa desesperación, en esa agonía, porque yo soy Dios. Conocer, entender, comprender que yo estoy con ustedes, yo estoy aquí, yo soy Dios, el gran yo soy. Gracias a Dios por eso. Nuestro hermano Vidal hace hace mención de los salmos. 3 veces en los salmos habla Dios que se ríe: Salmo 2, Salmo 37 y Salmo 59. Y qué bueno que nosotros reímos con él. Qué bueno. Bien, pues entonces, Saúl, despídenos en oración y será entonces hasta mañana. Nosotros estamos a las 7 de la noche, hora de Puerto Rico, y nuestro hermano Saúl está a las 8 de la noche, hora de Puerto Rico. Y tenemos una reunión de líderes mañana a las 5 de la tarde junto con nuestros hermanos no es Perú, Saúl, siempre se me olvida. Ecuador. De Ecuador, y los distintos líderes de la República Dominicana van a estar, y todos los líderes que quieran agregarse, pues tenemos planes para evangelizar. Pues despídenos con una oración, por favor, Saúl. Querido Padre, gracias te damos por esta noche, gracias porque una vez más tú vienes a nosotros con tu palabra, recordándonos que a pesar de todos los engaños y los planes que el diablo haga contra nosotros, tú nos aseguras, Señor, que al fin tú has de mostrar tu gloria triunfando sobre todos estos planes. Te damos gracias porque ya en Cristo tú nos has mostrado el triunfo de la historia humana, y por lo tanto, Señor, nosotros nos movemos hacia el futuro con la seguridad de que tú no eres un Dios impotente, sino que tú tienes el control de todo y Cristo está reinando a favor de todos nosotros. Bendice la vida de cada uno de mis hermanos, los de Zoom y los que nos están escuchando por Facebook. Imploramos, Señor, que tu bendición los alcance, que tú los hagas crecer y prosperar en el conocimiento de Jesucristo como su única justicia. En el nombre de Jesús. Amén. Pues hermanos, nos despedimos. Dios me los bendiga a todos, que tengan un sueño reparador y firmes y adelante. Dios me los bendiga a todos. Dios les bendiga a todos. Hasta mañana. Felicidades. Dios les bendiga. Señor les bendiga. Dios les bendiga por todo.